7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, y también Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, para hablar sobre la decisión de los Estados Unidos. El 14 de noviembre el presidente eliminó las sobretasas arancelarias para un conjunto específico de productos primarios provenientes de países que aceptaron entrar en nuevos acuerdos marco, a cambio de que Estados Unidos revierta la guerra comercial únicamente en este grupo reducido de productos, es decir, a cambio de volver parcialmente a la situación arancelaria inicial previa a la guerra comercial. Estos países se comprometen a abrir sus mercados a bienes americanos. Con este antecedente, ¿cómo ve esta decisión del gobierno americano? Muy buen día al exministro Francisco Rivadeneira, un gusto escucharlo. Muy buenos días, Miguel. Un enorme gusto el poder saludarte a la distancia. Muchas gracias a ti y a Radio Democracia por la gentil invitación para compartir en este espacio que tú lideras. Un afectuoso saludo, como siempre, a mi querido Daniel, a quien tengo el gusto de saludar y verlo. Y también un cordial y afectuoso saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, para iniciar, mencionar algunos elementos a tomar en consideración para esta discusión, este conversatorio. Primero, antes que nada, vuelvo a insistir, como lo he hecho en varias ocasiones, creo que es muy positivo que el Ecuador haya sido uno de los primeros países en hacer un acercamiento al gobierno norteamericano para tratar de resolver el tema arancelario, después de que inicialmente se tomó la decisión de subir el arancel al 10% para prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana. Entonces, eso creo que vale la pena destacar. Dos, creo que la negociación ha buscado sobre todo lograr el reducir los aranceles para, digamos, el estado de la situación en la cual se encontraban esos productos antes de esta decisión, es decir, que sigan entrando sin pagar arancel la mayoría de los productos de estrella del Ecuador. En ese sentido, el otro elemento que hay que mencionar es que, dentro del proceso de negociación creo que se hizo lo que se pudo, pero hay esta decisión sorpresiva de un día para el otro de los Estados Unidos de eliminar para todo el mundo los aranceles para aquellos productos que no son producidos en los Estados Unidos, aquellos donde no hay suficiente producción en los Estados Unidos, pero son altamente demandados, o que básicamente sirven como insumos para la industria o la agroindustria norteamericana. Entonces, bien para los exportadores ecuatorianos, creo que eso es una magnífica noticia, que por ejemplo el cacao en grano, el café en grano, el banano, los plátanos, entre muchos otros productos importantes para el Ecuador, las frutas tropicales, puedan entrar de nuevo sin pagar arancel. Pero esto definitivamente, Miguel, complica propiamente el equilibrio que se requiere en una negociación, porque no es que el Ecuador no estaba dando nada a cambio de, obviamente, cumplir con los requisitos que tiene los Estados Unidos por su lado, su agenda ofensiva. Y ahí definitivamente hay cosas buenas que yo creo que son positivas para el país, como por ejemplo el hecho de que Estados Unidos quiere que se le dé una mayor facilidad para que entren al Ecuador muchos de los insumos, bienes de capital, bienes tecnológicos no producidos del país, porque eso al final ayuda a la productividad del sector productivo, a la competitividad de nuestras exportaciones, inclusive aquellas que van al mismo mercado norteamericano. Si bien muchos de estos productos no pagan arancel o tienen aranceles relativamente bajos en el país, pero también hay, y con esto cierro y te paso la palabra, Miguel, de manera introductoria, una serie de otros productos, sobre todo en el sector agropecuario, donde Estados Unidos tiene mucho interés de que se les abra el mercado, que son muy sensibles para el país. Y te recuerdo, Miguel, que muchos de estos productos fueron sujetos de discusión hace muchos años cuando negociábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del cual yo tuve el gusto de participar en la mesa de origen y de facilitación aduanera, y que algunos de estos nunca se lograron resolver hasta el final de la negociación, como por ejemplo los cárnicos y de manera particular los famosos pollos, los cuartos traseros de pollo. Me imagino que te acordarás de eso, Miguel y Daniel, que quedó ahí a la espera de una decisión. Con esto te paso la palabra, mi estimado Miguel. Muchas gracias a Francisco Rivadeneira.
Bienvenido al exministro también de Comercio Exterior, Daniel Legarda, consultor internacional. Daniel, a ver, su primera opinión respecto de esta decisión del gobierno del presidente Trump sobre las sobretasas a cambio de apertura. Hola Miguel, gracias por la invitación. Un cordial saludo a Francisco, gusto poder compartir con él y por supuesto también a la audiencia en esta mañana. Suscribo el análisis que ha hecho Francisco en esta primera intervención respecto al escenario actual de la relación y de esta negociación de lo que se ha denominado un acuerdo marco para un comercio recíproco con Estados Unidos. Yo quiero añadir, Miguel, aquí que hay dos temas que debemos separar, ¿no? Ya Francisco lo deja claro, pero vale la pena simplemente ponerlo en contexto. Es uno, la reducción unilateral de la sobretasa arancelaria que hace Estados Unidos para alrededor de 250 productos agrícolas, dentro de los cuales coincide con 105, un poco más de los que tiene Ecuador, entre ellos banano, cacao, que ya están en la situación anterior, ya no tienen esa sobretasa arancelaria, ¿no? Para tener esto en cuenta, Miguel, para que la gente que nos escuche pueda más o menos guiarse con un diagnóstico, esto representa algo así como el 30% de las exportaciones no petroleras, no mineras que el Ecuador realiza a los Estados Unidos. En otras palabras, lo que tenemos es que con la decisión del presidente Trump ahora en el mes de noviembre de eliminar aranceles debido a que se estaban incrementando los precios de los alimentos dentro de Estados Unidos, en la canasta de consumo de Estados Unidos, entre otros banano, cacao y derivados, etcétera, reduce ese arancel, elimina la sobretasa arancelaria para el 30% de las exportaciones no petroleras y no mineras del Ecuador. Resta conocer cuál es el tratamiento para el 70% restante, un poco menos si es que quitamos a la madera, que no tiene arancel todavía, y resta conocer cuál es el tratamiento para esos productos. Ahí entramos en el análisis de este segundo esquema, que es el anuncio del acuerdo marco para un comercio recíproco, que se dio también justo un día antes del anuncio de la reducción de aranceles por parte de Trump. Y en este acuerdo todavía hace falta conocer mucha más información, justamente para poder medir lo que menciona Francisco acertadamente, ¿no? El balance, medir un poco cuál es el resultado para el país. Porque ahí no se menciona una lista específica de productos, no hay el detalle del alcance como tal, y lo único que uno puede hacer es, en base a la información que hasta el momento ha salido por parte del USTR, por parte de la Autoridad de Comercio de los Estados Unidos, porque de ahí hemos recogido información, quienes estamos analizando este tema, lo que podemos ver es que Estados Unidos se comprometería a reducir o eliminar algunos aranceles, no una lista extensa, pero algunos aranceles, y por el otro lado, Ecuador se comprometería a también reducir algunos aranceles, a también eliminar algunas trabas no arancelarias o al menos reducirlas, y otros aspectos relacionados con propiedad intelectual, temas laborales y temas de medio ambiente también. Es decir, una serie de requisitos, una serie de compromisos que se contrapondrían contra o que estarían en contrapeso contra la reducción de aranceles. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos aranceles se va a reducir para Ecuador de esa sobretasa que desde el mes de julio es de 15% para el Ecuador? Recordemos que esto subió, inicialmente fue 10, no estábamos tan mal con ese 10 porque estábamos igual que el resto del mundo, digamos, pero desde el mes de julio nos subió al 15% y eso sí complicó la situación para varios productos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de esos productos pueden reducir arancel? Como he mencionado, hace falta mucha más información todavía. He escuchado que las autoridades han mencionado que todavía tienen algunos aspectos por resolver, sobre todo más de índole política. Y por lo tanto hay que esperar ese escenario, ¿no? Lo que tenemos de información hasta ahora, Miguel, que es las propias resoluciones del presidente Trump, los propios decretos ejecutivos del presidente Trump, lo que advierten es que hay una lista, ¿no es cierto?, de productos, un anexo, en los que Estados Unidos dice, esta lista estoy dispuesto a negociar, esta lista puede reducir los aranceles recíprocos en las negociaciones que estamos manteniendo. Dentro de esa lista estaban productos que ya redujeron, como el banano o el cacao, por ejemplo,
Y están otros que son de interés para Ecuador, como por ejemplo las rosas, palmito y en menor medida otros productos también. Sin embargo, en esa lista que hago mención no constan buena parte de los productos de exportación de Ecuador, como por ejemplo el camarón, como por ejemplo el atún en pouch, el atún en lata sí está en la potencial lista de reducción, como por ejemplo brócoli y toda una larga lista, Miguel, de productos que se llaman los productos no tradicionales, sobre todo manufacturados. Estamos hablando desde elaborados de cacao, como polvo de cacao, chocolate, estamos hablando de productos de la construcción, botas de seguridad, productos textiles, transformadores eléctricos, es decir, una larga lista de productos que también exporta el Ecuador a ese mercado y que no constan en esta potencial lista de beneficio. Insisto, hay que esperar un poco a ver cuál es el escenario por los anuncios que han hecho las autoridades y eso marcará un poco el balance efectivamente de esta negociación, pero me parece que ahí hay elementos que se deben tener en cuenta para poder analizar más adelante ya con toda la información este eventual acuerdo, ¿no? Hasta ahí esta reflexión. Hay otros temas un poco sobre los compromisos que tendría Ecuador que hay que hacerlos, pero creo que lo dejamos para una siguiente ronda. Con todo gusto. Vuelvo con Francisco Rivadeneira. A ver, ¿qué productos ecuatorianos recuperarían competitividad para ingresar al mercado americano? ¿Qué pasa? Nos llaman para que despejen una inquietud. ¿Qué va a pasar con los aranceles de las flores? Francisco. Por favor, el audio, Francisco. Bueno, la verdad es que recuperamos, como ya lo dijo Daniel, competitividad relativa con aquellos que también exportan esos productos al mercado norteamericano, una vez que se elimina la sobretasa del 15%. Entonces volvemos a competir para muchos de estos productos en las mismas condiciones que teníamos con el resto de países que exportan en ese mercado antes de que se tome esta decisión de carácter unilateral de subir los aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces, al menos estamos en las mismas condiciones en muchos de los que hemos, tanto Daniel como yo, planteado, como es el caso del banano, el plátano, el cacao en grano, el café en grano, las frutas tropicales, como por ejemplo el mango que está ahí, o productos como que tienen potencial a futuro en el mercado, como la pitahaya o inclusive el aguacate, donde el Ecuador tiene un enorme potencial. Entonces, en general, todos esos productos al menos vuelven a insistir a tener el mismo nivel de competitividad que tenían anteriormente, y porque todos entraban básicamente sin pagar arancel, todos los que pueden proveer al mercado norteamericano. Ahí el desafío está en lograr que, como ya lo mencionó Daniel, algunos productos que son importantes para Ecuador y que anteriormente no entraban bajo lo que llamamos régimen de nación más favorecido, o sea, lo que otorga Estados Unidos a todos los miembros de la OMC bajo sus compromisos adquiridos, que esos puedan bajar a cero arancel, y que, a la diferencia de la situación anterior donde teníamos que pagar un arancel significativo, aquí efectivamente podamos entrar sin pagar arancel. Un ejemplo es el que tú mencionas, las flores en general y de manera particular las rosas. Las rosas siempre han pagado arancel para entrar al mercado norteamericano. Hubo una ventaja, un beneficio, no sé si recordarás, Daniel y Miguel, en la época de Lenín Moreno, cuando se logró incorporar las rosas en lo que llamamos el Sistema General de Preferencias que otorga a los Estados Unidos de manera unilateral a los países en vía de desarrollo. Creo que eso fue un gran éxito de la época del presidente Moreno, pero como ustedes saben, este mecanismo no ha sido renovado por el Congreso americano, entonces no tiene funcionamiento en este momento. Si lográramos que las rosas, las flores en general, puedan entrar al mercado sin pagar arancel, eso sería un éxito absoluto y aumentaría la competitividad con relación a la situación anterior para ese sector. Otros ejemplos que Daniel mencionó y que estoy totalmente de acuerdo es el caso del camarón. El camarón, ahí sí hay una pérdida de competitividad relativa a lo anterior, porque antes no pagaba arancel, ahorita sí está pagando arancel, porque existe, a pesar de, ojo a esto, ¿no? Existe producción, pero insuficiente en los Estados Unidos. El sector de camaronero en Estados Unidos, que es esencialmente de pesca, es un grupo de interés muy fuerte. Entonces, ha logrado históricamente complicarnos la vida, francamente, a los exportadores ecuatorianos. Y recordemos que hasta hace poco Estados Unidos nos puso una medida antidumping en algunas de las empresas ecuatorianas, y también se nos ha acusado de subsidiar las exportaciones.
Entiendo que las medidas antidumping ya se superaron, las empresas pudieron demostrar que no hay tal, pero aún existe una sobretasa que se está pagando, además del 15% que mantienen los Estados Unidos al camarón ecuatoriano. Entonces ahí, por ejemplo, si lográramos, no va a ser fácil por lo que acabo de mencionar, llegar a cero sería extraordinario y ahí ganamos un montón de ventaja competitiva con relación a otros países. Lo mismo pasa con productos como lo que mencionó también Daniel, que es el tema del atún. Históricamente hemos pagado para el atún ya elaborado, ya sea en pouche o en el can, se me fue la palabra ahorita, a ver si me ayudan. Entonces, el atún en lata. El lata, exactamente. El atún de lata, etcétera, paga arancel. Y como ya lo mencionó Daniel, no está aparentemente en la lista de negociación. Si logramos obtener una reducción arancelaria, por lo menos, un cero arancel ahí, definitivamente eso ayudaría a que nosotros podamos ampliar nuestra presencia en ese mercado. Entonces, hay una serie de productos que aún no están con cero arancel o que anteriormente no pagaban arancel, o sea, pagaban arancel. Básicamente ahí ganaríamos definitivamente competitividad, Miguel. Daniel Legarda, a ver este tema que ha comentado Francisco Rivadeneira, ¿qué productos ecuatorianos recuperarían competitividad al ingresar al mercado americano? Y el tema de las flores, que también hay una inquietud, ¿qué va a pasar con este importante sector productor ecuatoriano? Miguel, hemos hecho este análisis en algunas ocasiones porque lo que está sucediendo en Estados Unidos es bastante especial, particular, y por lo tanto la competitividad allí ahora se debe analizar desde el punto de vista relativo. Lo mencionó Francisco también. Esto quiere decir que tengo que comparar la situación del ingreso del producto de Ecuador contra la situación del ingreso del producto competidor de Ecuador en ese mercado. Por ejemplo, al inicio de este problema, cuando recién empezó la sobretasa arancelaria en el mes de marzo, abril, por ejemplo, en el caso del cacao, Ecuador tenía un arancel de 10, ¿no es cierto? Y el arancel de 10 era para todo el mundo el mínimo, ¿sí? Entonces nosotros estábamos en, entre comillas, igualdad de competencia con países como Perú, con República Dominicana, que también es proveedor de cacao hacia los Estados Unidos, pero estábamos en mejor circunstancia que los países africanos, Costa de Marfil, por ejemplo, que tenía, creo que en ese entonces era un 12%, algo por el estilo. Entonces nuestro cacao estaba relativamente en mejor condición que los africanos y en igualdad de condiciones que los latinoamericanos. Luego, con el incremento del arancel en el mes de julio, que Ecuador pasó de 10 a 15%, la situación competitiva de Ecuador se deterioró frente a prácticamente todos los países, salvo algunos asiáticos que tenían sí un arancel más alto, pero Ecuador tuvo un deterioro importante allí. Luego de la decisión del presidente Trump de eliminar la sobretasa para esta lista de productos, el cacao vuelve a la situación anterior, al escenario antes de abril, ¿sí? En donde el arancel para el ingreso de ese producto ya era cero. Entonces nos pone en igualdad de condiciones frente al resto de productos. Eso por seguir el ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la lista de los productos que, entre comillas, se han salvado de esta condición, entre los cuales los más importantes, como lo mencionó Francisco, ya están allí: banano, cacao, mango, algunas frutas congeladas y demás. Por eso decía, el análisis resta sobre este 70% restante. En el caso de las rosas, por ejemplo, la situación actual es que pagan el 6.8% de arancel que ya se pagaba antes por no tener un TLC, y desde el mes de julio se paga además el 15% adicional. Entonces hay que sumar 15 más 6.8. Eso nos da prácticamente 22% para las rosas, ¿no es cierto?, de sobretasa arancelaria. Las rosas es uno de los productos que potencialmente están en esta lista de potencial reducción. Ese producto sí está específicamente, flores y rosas en particular. Si es que efectivamente eso se llega a dar y llega a aprobarse ese producto, ¿no es cierto?, lo más probable es que entonces pase al escenario de 0% de sobretasa arancelaria y solo pague el arancel regular que ya tenía, que es 6.8%. Eso nos deja en las mismas condiciones que teníamos antes de todo este problema de la sobretasa arancelaria, que le va a permitir a Ecuador seguir compitiendo, no en las condiciones ideales, porque, por ejemplo, Colombia
va a seguir teniendo una preferencia. Bueno, si no negocia va a tener un arancel adicional de un poquito más que Ecuador, porque paga 10, mientras que Ecuador pagaría 6.8, y Ecuador podría ganar algo más de espacio, ¿no? Pero como digo, este análisis hay que hacerlo en el caso particular por cada uno de los productos en relación a la competencia. Y tenemos el caso contrastado, Miguel. Por ejemplo, yo he dado el ejemplo siempre de este producto porque no se sabe mucho que exportamos a Estados Unidos, pero es el ejemplo de que Estados Unidos es un mercado bastante diversificado. A Estados Unidos exportamos transformadores eléctricos, por ejemplo. Y los transformadores eléctricos ya pagaban un arancel de alrededor del 6% antes de todo esto. Con la sobretasa empezaron a pagar más 10 y luego más 15. Es decir, que hoy día están en un arancel de alrededor del 20%. Ese producto no consta en la lista de los potenciales productos que pueden reducir su arancel. Y por lo tanto, esa perspectiva de competitividad para ese producto en el mercado norteamericano es bastante más complejo, bastante más apretada, si es que no se logra reducir efectivamente ese arancel. Eso es justo lo que entramos ahora en ese análisis, Miguel, y la perspectiva de ver qué tanta cantidad de productos adicionales se puede abarcar. Francisco Rivadeneira, a ver, para evaluar cómo se están desempeñando las importaciones y las exportaciones. En términos relativos, en los últimos años el Ecuador ha tenido la capacidad de venderle más a los Estados Unidos de lo que ellos nos venden a nosotros. O sea, tenemos superávit en la balanza comercial de bienes. Entonces, a esto se debería la razón por la cual, como Daniel lo mencionó, el gobierno americano nos subió del 10% de este arancel flat al 15%, porque ellos habían tomado la decisión de que si ellos tenían déficit en la balanza, nos cobraban a todo 15, si tenían superávit, solo 10. Entonces, a esto se dio fundamentalmente esa decisión de subir ese 5% adicional. Entonces, en otras palabras, Miguel, tanto a nivel de lo que son las exportaciones totales, que incluyen el petróleo, que siempre, como tú sabes, distorsiona un poco al final el comercio del Ecuador, pero también de manera particular las exportaciones no petroleras del país han sido exitosas en posicionarse en los últimos años en el mercado norteamericano, y esto, de nuevo, hay que felicitar al sector exportador por haber logrado ese objetivo. Recordemos, Miguel, como Daniel lo sabe, que si bien no necesariamente necesitamos tener una balanza superavitaria con todo el mundo, sí ayuda mucho el tener una balanza superavitaria contra los principales socios, al ser una economía dolarizada. Entonces siempre nos conviene que entren más dólares de lo que salen, y en ese sentido el que podamos tener esta balanza comercial con Estados Unidos ha sido algo bueno hasta la fecha. Pero ahora básicamente se nos está castigando por eso. Entonces, ¿cuál es lo que se esperaría? ¿Cuál debería ser el resultado normalmente desde la perspectiva de los Estados Unidos de este acuerdo? De que lo que ellos quieren es esencialmente que ese superávit a favor del Ecuador se diluya y aumenten las importaciones norteamericanas al mercado. Vuelvo a insistir, muchas de esas importaciones, si es que aumentan, creo que serían positivas para el país: bienes tecnológicos, bienes de capital, insumos no producidos en el Ecuador, etcétera, etcétera. Pero existe probablemente una parte de ese crecimiento se espera que venga de productos, sobre todo el sector agropecuario de los Estados Unidos, el cual básicamente compite con la producción ecuatoriana de esos productos, sobre todo que están dirigidos al mercado local. Por más que muchos de esos no se producen suficiente para abastecer a la demanda local, y que de cualquier manera importamos la diferencia muchas veces de los Estados Unidos. Es el ejemplo del maíz, por ejemplo. Entonces, en resumen, Miguel, de mi lado, la balanza comercial entre los dos países es positiva para el país en los últimos años. La tendencia será, después de este acuerdo, que debería reducirse ese superávit a favor del Ecuador, porque ese es el objetivo que tiene Estados Unidos. Muchos de esos productos que van a entrar a la final pueden ser positivos para el país, pero hay algunos que hay que manejar en la negociación con cuidado para evitar, ¿no es cierto?, que afecte básicamente a sectores que son sensibles dentro del Ecuador. Daniel Legarda, a ver, esto que le planteaba Francisco Rivadeneira, ¿cómo evaluar la balanza comercial? ¿Cómo se desempeñan importaciones y exportaciones?
Miguel, para complementar el análisis de Francisco, mira, yo al inicio, cuando nuevamente en abril, cuando teníamos todo este problema, el análisis de la sobretasa con Estados Unidos y la relación y de cómo abordarlo, sobre todo desde la perspectiva país y estratégica, si uno ve las estadísticas de los Estados Unidos, las estadísticas del USITC, resulta que en el comercio total, incluyendo petróleo, ellos mencionan que Ecuador es superavitario, que Estados Unidos tiene déficit con Ecuador al año 2024, las cifras completas del año 2024. Si vemos las cifras del Banco Central del Ecuador, nuestras cifras, incluyendo petróleo, el Ecuador tiene un déficit con Estados Unidos, ¿sí? Y eso es un contraste importante que las autoridades, yo mencionaba en su momento, ojalá las autoridades lo tengan en cuenta, porque es un argumento importante para ponerlo sobre la mesa. Cuando se saca el comercio petrolero, la situación es al revés, ¿no? Las dos fuentes hablan de un superávit comercial para Ecuador, en este caso. No obstante, desde la perspectiva americana, le preocupa el déficit global como tal. Entonces, ese tema pues era importante en su momento discutirlo. Ahorita creo que ya no tiene mucho más sentido, pero lo menciono simplemente por el contraste de las cifras, ¿sí? Ahora, como bien menciona Francisco, este año el comercio ha evolucionado bien, hay indicadores históricos del comercio exterior, de exportaciones sobre todo, incluyendo los Estados Unidos. Entre otras tenemos ahí el efecto del precio del cacao, también ha aumentado en volumen. En Estados Unidos también hay un fenómeno, Miguel, y es que por efectos de la sobretasa arancelaria, muchas de las importaciones se han aumentado para evitar costos mayores hacia adelante. Esto suena contradictorio, pero en la práctica es un comportamiento económico que normalmente se da, es adelantarse a las expectativas del consumo. Sin embargo, ya todos los análisis, las revisiones últimas de comercio, un poco de las cifras de crecimiento, advierten que empieza a haber estos efectos que quienes hemos estado metidos en el tema hemos advertido que generan este tipo de medidas. Es primero un incremento de precios, en este caso en Estados Unidos, eventualmente en otros mercados. Segundo, una desaceleración del consumo. Y yo creo que hacia el siguiente año vamos a ver algunos productos que van a reducir un poco su exportación hacia el mercado estadounidense, de Ecuador y del mundo. Pero en el caso nuestro, aquellos que no puedan compensar la situación arancelaria, es muy probable que en el próximo año vayan a tener algún nivel de afectación. ¿Cuáles productos? Va a depender de cómo queda efectivamente esa eventual negociación de la que se habla entre los dos gobiernos, ¿no? Pero es un tema para estar atentos y a nivel de la recomendación para las empresas, sin duda, para poder planificar un poco esos escenarios, como digo, en base a esta información que tenemos de qué productos puede ser que tengan una reducción, qué productos no van a tener una reducción, eso más para la recomendación empresarial. Y a nivel del balance país, de lo que mencionaba Francisco, yo creo que eso va a ser muy importante ya cuando tengamos toda la información para medir efectivamente cuál es el beneficio de Ecuador, pero también cuáles son los compromisos de Ecuador, ¿no? Porque esto puede tener también repercusiones con otros socios comerciales, Miguel, y eso no hay que dejar de también tenerlo sobre la mesa para ver cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a todos esos compromisos. Francisco Rivadeneira, ¿cuáles son los principales desafíos de los productos fundamentales de exportación del Ecuador? Bueno, en términos generales, hay varios, ¿no? Pero primero, yo lo que destacaría es que la oferta exportable ecuatoriana, a pesar de las dificultades obvias, por ser productos relativamente básicos, ¿no? De la agricultura ecuatoriana esencialmente, o commodities en general, como energéticos, etcétera, han ido progresivamente diversificándose, tanto por un lado en generación progresiva de valor, como por otro lado diversificación de mercados. Entonces, una cosa que creo que ha sido positiva y ayuda mucho en este tipo de situación con la que tenemos de manera bilateral con los Estados Unidos es que muchos de nuestros productos han logrado exportarse a muchos mercados. Entonces, la dependencia de un mercado en particular se ha reducido, ¿no? Y eso ayuda mucho justamente a
evitar de que si cambian las condiciones de comercio en un mercado, por más grande que sea con Estados Unidos, no necesariamente tiene que tener un efecto excesivamente nefasto para ese sector. Entonces, casi todos los productos tradicionales, como los no tradicionales que hemos discutido, no se exportan exclusivamente o de manera excesivamente significativa al mercado norteamericano, sino que básicamente se exportan a diferentes mercados y eso reduce básicamente el riesgo. Dos, si hay una política de facto que ha funcionado desde hace algunos años, es la política de acceso a mercado, la política comercial en ese ámbito. Todos los ministros, desde mi persona, cuando negocié el acuerdo con la Unión Europea, incluido el mismo Daniel, que cerró varios acuerdos importantes para el país, hemos tenido en términos generales el mismo objetivo, justamente de facilitar el acceso de nuestros productos a la mayoría de los principales mercados del país, a tal punto que en este momento ya casi todos los principales mercados tienen un acuerdo comercial vigente o debería entrar en vigencia próximamente, como el caso de Corea del Sur o Canadá. Y eso de nuevo aumenta la competitividad relativa a otros que proveen ese mercado para nuestros productos. De ahí el gran desafío, Miguel, como tú sabes perfectamente, es cómo logramos que esos productos tengan más valor agregado. En algunos casos se ha logrado. Daniel mencionó el cacao, ¿no? Ya no solo exportamos el cacao en grano, sino productos derivados del cacao, tradicionalmente el licor de cacao, etcétera. Pero también ha habido un esfuerzo monumental por el país de algunas empresas de muy alto nivel de diferenciarse en los mercados internacionales, exportando, por ejemplo, chocolate, que Daniel lo mencionó. Aún no en volúmenes suficientes, pero ya es un buen inicio. Y así también tenemos otros ejemplos como el banano, donde el Ecuador se ha posicionado en exportar, por ejemplo, chips de banano de alta calidad, etcétera, así como otros. También hay el caso, pero son más excepcionales, que me gustó mucho el ejemplo que dio Daniel de los transformadores, etcétera, o sea, bienes, manufacturas, bienes industriales que el Ecuador puede exportar, pero que no es fácil, ¿no? Porque compite con la industria de los países desarrollados y justamente por eso es necesario tener acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio que permitan que entremos en las mejores condiciones posibles. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que estamos bien enrumbados, hemos mejorado de manera significativa a lo largo de los años, en gran parte debido a esta política de facto, vuelvo a insistir, porque no es que está por escrito, de trabajar en abrir los mercados internacionales, diversificar nuestros productos geográficamente, etc. El desafío ahora es, uno, afuera, cómo continuar diferenciándonos, entonces no vender el camarón, sino el mejor camarón del mundo por una serie de condiciones, lo mismo el café, dedicarnos a cafés de altura, arábicos, orgánicos, etcétera, y tener el apoyo del Estado ecuatoriano para lograr este objetivo. Por ejemplo, yo he insistido en muchas ocasiones de que el país debería, por ejemplo, implementar, el Estado ecuatoriano, el gobierno de turno debería implementar programas para certificar a nuestros productos, para que estos productos puedan acceder a los mercados internacionales más demandantes, con certificaciones que nos permitan justamente obtener precios mayores, porque van a nichos particulares que buscan eso, o que simplemente es necesario para vender esos mercados desarrollados. Ejemplo, Miguel y Daniel lo conocen muy bien, certificaciones de carácter ambiental, que cada vez se vuelven más obligatorias, no solo a nivel de empresas, sino de países, como normas técnicas, certificaciones de carácter laboral, comercio justo, orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos en buen camino. Sí, ha sido largo y no fácil, pero creo que hemos ido diversificando productos, hemos aumentado valor agregado, hemos diferenciado nuestros productos, nos hemos diversificado geográficamente. Hay que seguir trabajando en esa diferenciación. Y para cerrar, Miguel, internamente necesitamos seguir trabajando en una agenda interna para aumentar la productividad y la competitividad de esos productos. El Ecuador, en términos relativos, como tú sabes, es caro para producir comparado a nuestros principales competidores, y no hay que ir muy lejos, pensemos en los de la región, y hay que buscar cómo mejorar esa competitividad internamente para poder exportar adecuadamente y exitosamente. Daniel Legarda, esto que le planteaba Francisco Rivadeneira, ¿cuáles son los principales desafíos dentro de los productos fundamentales de exportación del Ecuador? Gracias, Miguel. Creo que Francisco ya lo dejó bastante clarificado, ¿no? Ha habido avances en diversificación, sobre todo de mercados. Siempre va a ser un reto el poder colocar nuevos productos en los mercados que están ahora abiertos, introducir nuevos productos en la oferta exportable.
Esa es parte, pasa por todo lo que ha mencionado Francisco, mejorar la competitividad, hacer casos de negocios específicos, atraer inversión, etcétera, ¿no? Y ahí hay un rol específico también del sector público, pero también del sector privado. Ahondando un poco en esto, el rol del sector público, por ejemplo, me parece a mí que es necesario poder darle un mayor enfoque a la política pública hacia las exportaciones. Doy un ejemplo de qué significa esto. La Agencia de Control del Agrocalidad, ¿no es cierto? Es una agencia técnica, tiene personal de primera, empezando por su director ejecutivo, pero es limitado y buena parte de su tiempo lo tiene que dedicar también a estar haciendo los análisis sobre, por ejemplo, licencias de importaciones, ¿sí? Cuando en realidad buena parte de esa capacidad debería estarse utilizando para poder profundizar la apertura de lo que se denominan los protocolos sanitarios de exportación, ¿sí? Porque ya tenemos la reducción de arancel, por ejemplo, para la exportación de carne de cerdo, carne de pollo a China o Corea del Sur más adelante, pero hace falta tener la aprobación del estándar sanitario. Esa es una labor que necesariamente pasa por las manos de agrocalidad. Entonces, hay técnicos, sí, hay personal, sí, pero muchas veces esa capacidad está utilizada en otros esfuerzos, ¿sí? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de lo que se necesitaría reforzar para darle un enfoque de exportaciones. Eso en las tareas del sector público. Hay una larga lista de otros temas. Pero también, Miguel, creo que vale la pena hacer un énfasis en lo que le corresponde al sector privado. Yo estuve en una misión de exploración comercial hacia China y Corea del Sur, particularmente ahora en el mes de mayo, a inicios de este año. Introduje una canasta de portafolio de exportaciones de varios productos, sobre todo no tradicionales de la oferta de Ecuador. Y claro, es impresionante ver cómo en China, por ejemplo, en el mercado China, lo propio en Corea del Sur, es que uno saca de la ecuación al camarón y al banano, prácticamente no se le conoce al Ecuador. Tal vez en China por el tema pitahaya, pero no mucho más. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay un esfuerzo muy grande que deben hacer las empresas apoyadas por los gremios para poder tener mayor presencia en esos mercados. Y particularmente cuando hablamos de los asiáticos, nuevos mercados que hemos abierto ahí, conocer mucho mejor esos mercados. Es el gusto, el tipo de preferencia del consumidor muy distinta al occidental, muy distinta al latinoamericano. Entonces hay que estar allí para poder entenderlo, para poder adaptar esos productos, poder encontrar los socios adecuados y nuevamente dar a conocer esos productos de los cuales Ecuador puede ser competitivo. Varias categorías y ejemplos que podría mencionar ahora, que ya han tenido éxito en los Estados Unidos, ya han tenido éxito en Europa, y el gran siguiente salto debería ser en mercados como los asiáticos, China y Corea del Sur incluyendo, Japón también. Entonces creo que hay un reto también ahí de una mejor organización y perderle el miedo un poco por parte del sector privado. Hay mucho que los gremios pueden hacer en ese sentido ahí. Yo participo actualmente, Miguel, como vicepresidente del directorio de la Cámara Ecuatoriano-China, y justo para cumplir con ese objetivo, ayudar en ese objetivo, hemos planificado un evento. Se pasó para enero por el tema del paro, iba a ser en septiembre, pero ya las fechas no dieron, así es que va a ser en enero, en donde justamente ese es el enfoque, el poder dar herramientas, dar un poco más de información y compartir sobre cuáles son algunos de los retos que se pueden superar en el mercado chino, particularmente para poder exportar, ¿no? Y articular mejor las acciones también con algunas agencias en Ecuador, por ejemplo, Agrocalidad, como he dicho, para poder de mejor manera pues direccionar esos temas pendientes que están ahí. Entonces, en términos generales, para concluir, Miguel, yo creo que el Ecuador ha tenido un avance importante de su comercio exterior, de las exportaciones en particular. Son positivos los resultados. Yo comparto lo que menciona Francisco. Aquí hay un trabajo que se ha venido realizando desde hace años atrás. Fue duro con la Unión Europea, Francisco mismo lo vivió en carne propia, y posteriormente los otros acuerdos que se han ido abriendo también, ¿no? De los que han formado parte muchas personas, incluyendo quienes estamos aquí en este panel. Y bueno, vemos que estos esfuerzos finalmente continúan. Hoy día en el país ya no hay una discusión sobre si es o no conveniente los TLCs. Estamos convencidos que hay que ir hacia ellos, ¿no? Hay que negociarlos bien, hay que tener ese balance adecuado,
Lo que resta es poder trabajar internamente en lo que implica tener esos acuerdos comerciales. Yo creo que de por sí ya son positivos, pero sin duda alguna para poder sacarles el mejor provecho, pues hay un trabajo todavía pendiente que hacer por parte del sector público, pero también por parte del sector privado, las empresas y los gremios. Hemos hablado de los desafíos de los productos ecuatorianos en medio de este acuerdo importante con los Estados Unidos. Francisco Rivadeneira, ahora para Estados Unidos ¿va a forzar la importación de productos americanos a nuestro territorio? No entendí muy bien tu pregunta, Miguel. ¿Me puedes repetir? Sí, decía que para Estados Unidos este acuerdo de alguna manera va a forzar a que importemos algunos productos de Estados Unidos. Esperemos que la palabra correcta, adecuada, no sea forzar, sino que le convenga al Ecuador el poder importar muchos de sus productos. Yo creo que ese sería el razonamiento correcto, porque si no, Miguel, y como lo sabe Daniel, dejaría esto de ser una negociación y pasaría a ser una imposición. Y no creo que el gobierno ecuatoriano se preste a algo así. Por eso, en gran parte, seguimos negociando. El mejor ejemplo de que no hemos cerrado rápidamente es que se están haciendo, yo me imagino, las cosas bien, porque se está midiendo justamente cada punto de la negociación en un ambiente que está cambiando de manera permanente para lograr el mejor resultado para el país. Entonces, vuelvo a insistir en el punto que hemos discutido a lo largo de este conversatorio, Miguel. Todo va a depender a la final de qué productos los Estados Unidos quieren meter al Ecuador. Entonces, si son bienes de capitales, bienvenidos, maravilloso para el país. Eso va a ayudar a lo que hablamos hace un rato con Daniel, que es este tema de mejorar la agenda interna para aumentar la competitividad del sector. Entonces eso es positivo. Si de ahí son productos que van a afectar a sectores muy sensibles, que inclusive son grupos de interés del país, habrá que ver en qué condiciones a la final el gobierno ecuatoriano decide abrir esos sectores. Una cosa, por ejemplo, es que los Estados Unidos quiera de manera maximalista que se le abra completamente el mercado para que ellos exporten muchos de los productos en los cuales ellos son competitivos de manera formal o artificial debido a las subvenciones, los subsidios que ellos tienen, ayudas internas. Y otra cosa es buscar mecanismos que permitan un acceso, pero que tenga equilibrio y balance con los intereses del país y de los sectores a los cuales hay que proteger. Entonces, por ejemplo, si queremos, que el ejemplo que daba antes, si es que vamos a dejar que entre todo el maíz al país, a lo mejor eso estadounidense, a lo mejor eso termina afectando a los maiceros en el Ecuador y ellos no van a estar de acuerdo. Mientras que otros sectores, como la industria que utiliza ese maíz, por ejemplo, para producir balanceados para animales, etcétera, van a estar absolutamente contentos. Entonces hay que buscar, como en toda política, un equilibrio entre las partes. Una solución para eso, mi querido Miguel, y me imagino que nadie debe estar de acuerdo, es si no podemos abrir a las importaciones libremente de los Estados Unidos de productos de cadenas sensibles como los cárnicos, los lácteos, los cereales que acabo de mencionar, inclusive oleaginosas, etcétera, tal vez por lo menos que el gobierno ecuatoriano y el equipo negociador abran el mercado, pero a lo que llamamos a contingentes, cupos, cuotas, ¿no es cierto?, que permitan básicamente que pueda aumentar las exportaciones de esos productos norteamericanos al mercado ecuatoriano, pero de manera limitada, de tal manera que no afecte a la industria nacional. ¿Se puede o no se puede lograr estos objetivos? Aparentemente sí, porque ya hay casos en las otras negociaciones que ha hecho Estados Unidos desde que regresó el presidente Trump en el ámbito comercial, donde se ha negociado este tipo de contingentes. Esa podría ser una solución intermedia para poder asegurar de que no se nos imponga lo que ellos quieren vender versus más bien que se logre algo que al fin y al cabo puede ser beneficioso para el Ecuador. De ahí tenemos un último caso que es el de los, ya por ejemplo, de los automotores. De nuevo, si es que vamos a traer más camiones, etcétera, de Estados Unidos, o son bienes de capital, eso es muy bueno, competirán con otros proveedores del mercado ecuatoriano, como por ejemplo los chinos, que son los que dominan ese mercado aquí. Pero si estamos hablando ya de automóviles personales, pues lógicamente es bueno para el consumidor ecuatoriano, pero ahí habrá que ver qué efectos tiene eso en la recaudación, pero también en el efecto que puede tener sobre los compromisos que el Ecuador ha adquirido en los tratados de libre comercio que el Ecuador ha negociado, como por ejemplo el que justamente también negoció con China, donde ellos tienen un proceso de desgravación progresiva del arancel para lograr entrar sin pagar arancel de sus automotores acá, sus automóviles, versus lo que podríamos dar a los Estados Unidos ante estas nuevas condiciones que ellos están planteando en la negociación. Recordemos, para cerrar, Miguel,
En la actualidad, por ejemplo, como un acto de buena fe, de demostración de interés de sentarse a negociar, el Ecuador planteó el reducir de manera temporal hasta finales de este año el arancel de los automóviles justamente norteamericanos. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? De que por primera vez en años los autos americanos han aumentado su parte de mercado del total de importaciones de automóviles al mercado ecuatoriano. Daniel Legarda, a ver esto que decía Francisco Rivadeneira. Si bien no sería que Estados Unidos va a forzar la importación de productos, ¿cuál sería el interés de fondo que tenga respecto de la presencia de sus productos en el Ecuador? Miguel, como decía al inicio de la intervención, yo creo que hace falta mucha información todavía para poder tener un balance del que tanto Francisco como yo estamos hablando, ¿no? Y en función de nuestra experiencia como ex autoridades, pues recomendamos que es necesario tenerlo en cuenta y revisarlo para beneficio del país. Ese balance es uno de los temas necesarios a tener en cuenta, y hace falta esa información para poder, insisto, tener una evaluación, ¿no es cierto? Yo creo que va a depender, como bien lo mencionó Francisco también, de cuántos más adicionales productos se pueden reducir esa sobretasa arancelaria. Hay que tener en cuenta algo, Miguel. Primero, esto no es un acuerdo comercial, no es un tratado comercial, y por lo tanto hay que estar conscientes de que lo mejor que vamos a poder lograr es eliminar la sobretasa arancelaria. Pero, por ejemplo, para el caso de las flores, va a significar no que van a pagar arancel cero, sino que van a volver al escenario anterior de 6.8% para el caso de las rosas, por ejemplo, y otros productos adicionales. No lo veo a Estados Unidos en una posición de firmar acuerdos comerciales, de profundizar hacia un tratado de libre comercio. Eso lamentablemente no va a pasar, no por Ecuador, por Estados Unidos. El debate, lo que está sucediendo allá desde hace años atrás, lo digo por experiencia, no va a permitir que se pueda abrir posibilidad de nuevos acuerdos comerciales. Además, esa autorización, esa potestad la tiene el Congreso de ese país, y no ha habido nuevas autorizaciones ni las va a haber para acuerdos comerciales. Dicho esto, lo que tenemos ahora es un acuerdo de esta sobretasa arancelaria, un acuerdo arancelario. Este acuerdo arancelario, Miguel, se da en medio de un mar de incertidumbres que los propios Estados Unidos han sembrado en el mundo sobre cuál va a ser la condición, qué va a pasar con el comercio mundial, qué va a pasar con este tratamiento de la cláusula de nación más favorecida a la que se refería Francisco también, y a futuro cómo esto va a cambiar un poco o a modificar esas reglas de juego. No hay las respuestas para eso, todo eso está por verse, a ver qué es efectivamente lo que sucede. Todavía estamos en una etapa reactiva de lo que va a suceder. Pero lo pongo en este contexto porque creo que es importante tener en cuenta que hay otros pasos, ¿cierto? Hay un tema más adelante. Por lo tanto, en las negociaciones yo estimo que el país, las autoridades y demás han tenido las precauciones necesarias para poder balancear estos intereses de exportación, estos intereses de no afectar la competitividad de las exportaciones, pero también a lo que se ha referido Francisco de cuidar también un poquito ciertas sensibilidades internas, porque no estamos, insisto, negociando un tratado de libre comercio, estamos negociando cosas más puntuales, específicas, y también cuál va a ser el tratamiento con los compromisos que tenemos con otros socios comerciales a nivel multilateral y a nivel bilateral con los acuerdos que tenemos, la Unión Europea, China, los acuerdos que van a entrar en vigencia, Miguel, con Corea del Sur, eventualmente Canadá, también son importantes. La pregunta que yo me hago aquí, que es para enriquecer este debate, ¿no es cierto?, es el ejemplo que dio Francisco sobre los autos, es, ¿le vamos a bajar el arancel a los autos americanos? Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el tratamiento sobre la cláusula de nación más favorecida frente a los otros países con los cuales tenemos acuerdos comerciales y los que vamos a tener? Por ejemplo, si este no es un acuerdo comercial con Estados Unidos, es solamente un acuerdo de aranceles como tal, pero yo le bajo el arancel a Estados Unidos, bajo la regla de nación más favorecida, implicaría que yo tengo que otorgarle el mismo tratamiento. Por ejemplo, si bajamos el arancel de 0 para los Estados Unidos, tendría que bajar el arancel de 0 para todos los países, debido a esta cláusula de nación más favorecida. ¿Sí? Si no, ¿qué me van a decir los otros socios? ¿Qué me va a decir Corea del Sur ahora que el acuerdo puede entrar en vigencia? Eso es algo que simplemente surge como duda en mi cabeza y en muchos de los analistas
de comercio y quienes conocemos al respecto de este tema. Creo que esos temas deben tener un análisis, deben tener ya un escenario para poder ser trabajados más adelante. No pasa solo en Ecuador, pasa en el mundo, porque Estados Unidos pateó el tablero del comercio mundial con todo esto. No obstante, creo que es, Miguel, importante tenerlo en cuenta, porque es algo que hay que tener planificado cómo se lo va a tratar más adelante. Ahora, un tema del que han hablado los exministros Francisco Rivadeneira y Daniel Legarda. En definitiva, con estos desafíos, ¿cómo mejorar la competitividad en el Ecuador? Francisco. Bueno, bien, esa es una pregunta compleja que siempre nos estamos planteando en varios foros, ¿no? Pero digamos que lo primero que hay que hacer es buscar consensos a nivel nacional para tener lo que todos los tres conocemos que son trascendentales para que funcione adecuadamente un país y prospere, que son políticas de Estado, ¿no? El Ecuador es un país absolutamente carente de políticas de Estado. Tiene una planificación de muy corto plazo, porque como tú sabes perfectamente, Miguel, cada vez que llega un nuevo gobierno al poder es comenzar de nuevo, quieren volver a inventarse el agua tibia, todo lo que se hizo antes está mal. Entonces, en ese ejercicio se gasta un montón de plata, se gasta un montón de recursos humanos, de tiempo para reiniciar absolutamente todo y no terminamos de llegar a ningún lado. Entonces, lo que sí necesitamos es llegar como sociedad ecuatoriana, Miguel y Daniel, es un acuerdo para tener, por lo menos en estos temas, una estrategia de mediano y largo plazo con claros indicadores hacia dónde queremos llegar, con metas, asunto de poder, lógicamente, promover algo que al fin y al cabo es fundamental para el país, que es seguir abriendo al país, al comercio internacional, a la economía internacional, porque vuelvo a insistir, por el tamaño relativo del Ecuador en el mundo, por la dependencia histórica que el Ecuador, Miguel y Daniel, como ustedes saben, ha tenido el país históricamente, por el hecho de que somos una economía dolarizada, que no podemos imprimir dólares, sino que tienen que venir de afuera. Esto es un tema fundamental, trascendental para el país, ahora y mañana. Entonces, hay que trabajar entre los diferentes actores para lograr este objetivo. Como lo ha hecho, de nuevo, hay que ver las buenas prácticas, hay que hacerlo siempre en términos comparativos, Miguel, y tú lo sabes perfectamente. Otros vecinos, como el caso de Perú, que ha crecido de manera exponencial gracias a políticas de Estado clara y de apoyar a su sector privado para que se vuelva exportador, a pesar de que ellos tienen condiciones climáticas y de tierra inferiores a los nuestros, exportan mucho más de los productos que nosotros podríamos estar exportando. Otro ejemplo, lógicamente, es el caso a seguir y que hay que estudiarlo, es el caso de Chile históricamente, como también el caso de Costa Rica, que en muchos sentidos se acerca a nosotros mucho y que justamente Daniel promovió el desarrollo con Julio José Prado cuando fue ministro, ambos fueron ministros, de lo que tenemos muy buen acuerdo comercial con ellos. Entonces hay mucho que aprender de eso. Entonces, ahora, como en algún momento lo mencionó Daniel, yo creo que este ejercicio para aumentar la competitividad del país no va a salir, no van a ser del gobierno. Por ende, quien debe llevar la batuta en este ejercicio y plantear una propuesta es el sector privado. Es el sector privado que tiene que ponerse de acuerdo a través de los gremios, de sus empresarios y con la sociedad civil concertar lo que debe ser una agenda nacional de competitividad. Esa agenda nacional de competitividad es beneficiosa porque si el sector privado le va bien, si el sector privado crece, va a generar, ¿no es cierto?, mayor riqueza al país y esa riqueza se puede distribuir, empleo y todo puede eso, beneficiar. Claro. Así de sencillo. Daniel Legarda, para concluir esto que comentaba Francisco Rivadeneira, ¿cómo asumir el desafío de la competitividad en el Ecuador con estrategias y ojalá políticas de Estado? Gracias, Miguel. Va a ser necesario otro panel para detallarlo, como decía Francisco. Lo haremos. Pero si tuviera, compromiso para hacerlo. Que puntualizar, con gusto, pero si tuviera que puntualizar en algo, yo diría que hay ciertos elementos que son necesarios de la gestión pública que se deben priorizar. Por ejemplo, el tema laboral, creo que esto está clarísimo, es parte necesaria de la mejora competitiva y más importante aún de la mejora de la inserción laboral de la gente. Segundo, un tema de la burocracia. Yo creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para hacer más eficiente al sector público. Ya hay trabajo avanzado ahí que se hizo en la anterior administración de gobierno de mapeo de ciertos procesos y demás, que es un trabajo muy de micro, digamos, pero que ayuda a identificar estos cuellos de botella. No, y además, digamos, no es tan complejo, ¿no? Es algo que todo el mundo está de acuerdo que se tiene que realizar. Tenemos otro tema por resolver, que es cómo damos seguridad jurídica en su conjunto.
y esto aplica sobre todo para las inversiones más grandes, digamos. Estamos con esos problemas, primero porque tenemos la limitación constitucional, no obstante sí podemos acceder a arbitraje internacional a través de contratos internacionales, pero el problema es que nuevamente las instituciones públicas a veces no respetan estas cláusulas, eso le ponen problemas al país. Creo que hay 3 elementos que no son todos, pero que podría priorizar. Y desde el sector productivo, Miguel, porque no hay que dejar esto de lado, la competitividad es un ejercicio complejo que requiere sobre todo de la colaboración, no solo del gobierno, y a veces algunos sectores o gremios y demás cometen el error de cargar todo contra el gobierno, digamos, y sí que hay responsabilidades, pero también las hay a veces mucho más del propio sector productivo para organizarse de mejor manera y colaborar en acciones que puedan llevar hacia un siguiente nivel a los sectores. Esa es la idea de lo que se trabajó en la anterior administración también de clústeres productivos. Puede llamarse como se quiera, digamos, organizaciones, aglomeraciones productivas y demás, pero el objetivo está en poner en conjunto a más empresas del mismo sector, a más actores del mismo sector para que puedan tener un plan, una hoja de ruta sobre cómo llevar ese sector al siguiente nivel, ¿no? Pues esto lo trabajábamos mucho con Julio José Prado, también se intentó dejar, algunos clústeres todavía subsisten y están en ese trabajo, pero creo que el enfoque debería continuar para darle esa viabilidad, porque va a ser importante esto de la responsabilidad de la política competitiva desde la base, desde quienes hacen la empresa en el día a día y los sectores que jalan mucho más la economía de este país. Bien, les comprometo a seguir hablando. Este tema está en desarrollo, conocer in extenso lo que significa esta decisión del gobierno americano del presidente Trump de eliminar las sobretasas arancelarias. Muchas gracias a los exministros de Comercio Exterior Francisco Rivadeneira y Daniel Legarda. Muy amables. Gracias, Miguel, a ti. Un buen día. Miguel. Un saludo a Francisco también. Gracias. Muchas gracias. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Diálogo previsto con el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, Roberto Curi. Tema de interés: la firma de contratos con operadoras móviles privadas en el Ecuador. Desde 1980.